1. Todas a una, las velas del dormitorio del príncipe de la ira cobraron vida. Pese a todos mis esfuerzos para no sonreírle al demonio, mis traicioneros labios se curvaron hacia arriba por su cuenta. Prestando suma atención a ese pequeño gesto desde el balcón, la mirada del príncipe recayó sobre mi boca y permaneció allí un instante más de lo necesario. Su mirada ardiente provocó que un tipo diferente de calidez se extendiera por mi cuerpo justo cuando unas llamas doradas estallaron en la chimenea, chisporroteando y crepitando como locas. Se trataba de una sensación bienvenida, en especial después de la frialdad que me había invadido antes y se había instalado en mis huesos. Ver a mi hermana en él. Espejo de la triple luna había roto algo vital en mí interior. Algo que me negaba a examinar en ese momento. Así de cerca de la cama de Raz, con la túnica arrebujada ahora a mis pies, sabía que no era su pecado homónimo lo que hacía arder el fuego de sus aposentos privados. Era el deseo que estaba esforzándose por controlar, la pasión que yo misma había provocado al elegirlo, sabiendo con exactitud quién era y, aún así, accediendo a convertirme en su perversa reina. Puesto que ya me había robado el alma, ahora le estaba ofreciendo mi cuerpo. Sin juegos ni lazos mágicos que nos impulsaran a estar juntos. Sin centrarme en Vittoria. Ni en la forma en que me dolía el corazón cada vez que pensaba en el engaño de mi gemela. Los ojos me escocieron por culpa de las lágrimas no derramadas solo con pensar en mi hermana y, desesperada, traté de controlar mis emociones. Las percibiría mi desconsuelo y aquella era una conversación que no deseaba mantener. Ese dolor podía esperar hasta que me encontrara con mi gemela en las misteriosas islas cambiantes al día siguiente y escuchara lo que tenía que decir. Hasta entonces, no quería pasar ni un minuto más preguntándome por qué había fingido su muerte. O cómo había podido infligirme un daño tan horrible durante tanto tiempo. Ya le había concedido a Vittoria varios meses de mis lágrimas y de mi furia mientras me dedicaba a vengarla. Esa noche, solo quería a Raz. A Samael. Al rey de los demonios. Al más temido de los 7 príncipes. Inmortales del infierno. General de la guerra y el diablo, literalmente. La tentación y el pecado hechos carne. Una pesadilla para algunos, pero, para mí, en aquel momento, era como un sueño. ¿Y si aquel maldito demonio no se metía entre las sábanas conmigo en ese mismo instante, yo misma desataría un poco de infierno? ¿Vas a quedarte ahí fuera toda la noche, Majestad? Arqueé una ceja, pero por toda respuesta Raz entrecerró ligeramente sus ojos dorados. Criatura obstinada y desconsada. Solo él se cuestionaría por qué me hallaba desnuda frente a su cama y no se limitaría a dar rienda suelta a sus impulsos carnales más básicos, tal y como yo deseaba. Si necesitas más pruebas de mi decisión, Emilia. La forma en que dijo solo mi nombre hizo que me prepara para sufrir una decepción. Su tono indicaba que teníamos que hablar, y hablar era, sin el menor asomo de duda, lo peor que podía imaginar en aquel momento. Hablar conllevaría lágrimas y eso me obligaría a afrontar lo mucho que me había afectado ver antes a Vittoria. Prefería perderme en los besos adictivos de Raz. Por favor, no, dije en voz baja. Estoy bien. De verdad. El demonio parecía inquieto, poco convencido. Una vez, me había dicho que deseara pero que nunca necesitara, no obstante, esa noche sentía ambas cosas con intensidad y no me importaba si eso me hacía débil. Recé para que no me enviara sola de vuelta a mi dormitorio. No podría soportar la soledad. Necesitaba consuelo. Conexión. Un poco de paz, que solo él podía proporcionarme en aquel momento. Justo en ese instante las cortinas transparentes que separaban su dormitorio del balcón revolotearon a causa de la brisa invernal, tentándolo a unirse a su reina. Semidesnuda. Era como si el reino mismo quisiera que por ZN estuviéramos juntos. Con el suave titilar de las velas y las telas del color de la medianoche, él
Dormitorio exudaba una silenciosa sensualidad. Era una habitación hecha para todo tipo de susurros, aquellos en los que las palabras eran pronunciadas con ternura, con reverencia contra los labios, y los que hacía la ropa, deslizándose poco a poco sobre la piel. Dos cosas que deseaba experimentar a la vez con aquel príncipe. Como él mismo había admitido, las creía en el poder de las acciones por encima de las palabras. Y con ese recordatorio, había hecho mi movimiento. Él permanecía inmóvil en el balcón, observándome mientras me agachaba y me quitaba las botas. No sabría decir si había percibido mis emociones sobre Vittoria y las había malinterpretado o si todavía no consaba en que quisiera completar el siguiente paso para aceptar nuestro matrimonio. Dormir juntos era uno de los dos actos finales necesarios para que nos convirtiéramos en marido y mujer. Desde luego, podríamos acostarnos y no estar casados, pero deseaba completar nuestro vínculo. Teniendo en cuenta cómo nos habíamos conocido. Cuando lo había invocado en Palermo y luego lo había atado accidentalmente a mí por toda la eternidad, y como ambos habíamos jurado odiarnos y que nunca haríamos nada parecido a besarnos, lo entendería si ese fuera el origen de su inquietud. Hacía varios meses, yo también habría afirmado que esa noche era improbable. Eso había sido antes de reconocer que había más en nuestra historia. Que ardía por él con tanta ferocidad como las ores doradas y rosadas en llamas que podía invocar en las puntas de mis dedos a voluntad. Otra cosa que había creído imposible y un misterio más que debía resolver, junto con la verdad de quién era en realidad. Pero todo aquello podía esperar. Lo único en lo que quería pensar en aquel momento era en reclamar a mi rey demonio. Los copos de nieve empezaron a caer a su alrededor, espolvoreando ligeramente su cabello oscuro y sus hombros anchos, pero él no pareció darse cuenta. La dureza de los elementos de aquel reino invernal nunca parecía afectarlo, aunque era probable que eso se debiera al hecho de que él mismo era una fuerza de la naturaleza a tener muy en cuenta. Sostuve su intensa mirada mientras me deslizaba los ajustados pantalones por las caderas y me los quitaba para luego lanzarlos sobre la túnica. Tras casi dejó de respirar cuando se dio cuenta de que no llevaba ropa interior. Con los puños apretados a los costados, los nudillos se le pusieron blancos como el hueso por la tensión. No era exactamente la reacción que esperaba al desvestirme. Con el ceño fruncido, reproduje en silencio nuestra conversación, recordando con cuidado cada palabra. Después de haberme engañado para que formara un pacto de sangre con él, para asegurarse de que ninguno de sus hermanos se aprovechara de mí cuando cruzara por primera vez al inframundo, le había preguntado si todavía me consideraba suya. Ahora, mientras permanecía rígido e inmóvil ahí fuera, bajo la nieve, sin hacer ningún amago de seguirme a su cálido y acogedor dormitorio, me preocupó haberlo entendido mal. Solo había dicho que no necesitaba tiempo para pensarlo. Lo cual, técnicamente, no significaba que me considerara suya. ¿Has cambiado de opinión?, pregunté. Tras escaneó mi rostro, su expresión era hermética. Me eliges por propia voluntad. A sabiendas de quién soy. De lo que soy capaz. No eran preguntas, pero asentí afirmativamente. Sí. Y esta decisión no tiene nada que ver con tú. ¿Hermana? Me observaba con atención y supe que estaba tratando de percibir incluso el más mínimo cambio en mis emociones. Tras no me llevaría a la cama si creía que alguna fuerza que no fuera mi propio deseo me estaba conduciendo a ella. Pero era una de las primeras veces desde que nos conocíamos en la que no le estaba ofreciendo nada más que la verdad. Si había alguna esperanza de seguir adelante juntos, debíamos terminar con esos juegos entre nosotros. Aquella noche, en la cesta de Gluttony, te deseaba. Y. Antes de. ¿Recuerdas cuando me quitaste la borrachera? Con magia mientras entrenábamos contra su pecado. En aquel momento, también quería que me tomaras todo. Eso sucedió mucho antes de que viera a Vittoria. Me
Obligué a sostenerle la mirada, para demostrarle que hablaba muy en serio. Y esta noche me he dado cuenta de que, a lo largo de todo esto, siempre has estado ahí. Para mí. Es posible que tus métodos no hayan sido siempre ideales según los estándares mortales, pero todo lo que has hecho ha sido para ayudarme. Te quiero a ti. No tiene nada que ver con nadie más. Después de una larga pausa que hizo que me tensara por el rechazo, por ZN avanzó desde el balcón hacia su dormitorio, recortando poco a poco la distancia entre los dos. Su mirada vagó de mis ojos a mis labios antes de seguir bajando para recorrer todo mi cuerpo. En sus ojos apareció una emoción salvaje que me hizo apretar las rodillas mientras me devoraba centímetro a centímetro con una mirada feroz, deteniéndose en ese palpitante lugar entre mis muslos que de repente sufría por tenerlo cerca. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, confirmando que percibía mi deseo. Para ser sincera, esperaba que esa noche se permitiera liberar a la bestia. Quería experimentar cada perversa y depravada situación con la que Eras estaba soñando en aquel instante. Me mostró una sonrisa nacida de una promesa pecaminosa, indicando que estaba más que dispuesto a satisfacerme. Incluso con la frialdad pegada a su cuerpo por culpa de la tormenta, sentí de todo menos frío cuando se acercó. Entre su mirada abrasadora y la forma en que trazaba en silencio cada una de mis curvas, como si estuviera planeando todas las cosas que estaba a punto de hacer. Era casi suficiente para que me derritiera en ese preciso instante y lugar. Cuéntame todos tus oscuros deseos, Emilia. Me inclinó el rostro hacia arriba, todas las fantasías que deseas que se hagan realidad. Depositó una caricia ligera sobre el punto en el que me palpitaba el pulso en la garganta antes de aproximar su boca a la mía, y el beso fue un mero roce de sus labios que me dejó sin aliento y llena de deseo. Se apartó y recorrió mi silueta con las manos, despacio. Y prometo hacer realidad hasta la última de ellas. Recorrí con la mirada sus ropas elegantes y el cuerpo duro que se escondía debajo. Tengo bastantes ideas. La nueva mirada que me dedicó me indicó que también tenía sus propias e interesantes ideas. Puede que discutiéramos por otros asuntos, pero en aquel tema pensábamos igual, gracias a la diosa. Tiré de él para darle otro beso, con la intención de atesorar aquel momento para toda la eternidad. Pronto, aquel beso dulce se tornó voraz, ninguno de nosotros se contentó con que siguiera siendo lento o delicado. Éramos seres alimentados por la rabia, por la pasión. Y yo quería que nuestra primera vez juntos fuera tan explosiva como nuestros temperamentos. Shiraz deseaba hacer realidad todos los deseos oscuros que albergaba, esperaba que estuviera preparado para seguirme el ritmo. Le mordisqué el labio inferior y, tras un gruñido de aprobación, respondió de la misma manera. Ras no tardó ni un instante en declararle la guerra a mi boca y luchó como el general que era, sin tomar prisioneros. Había propiedad en aquel beso, posesión. Y. Se la devolví sin dudar. Era mío. Cada centímetro de su alma perversa, cada latido constante de su corazón, me pertenecían. Me recorrió el cuerpo con las manos y un calor meloso anidó en la zona baja de mi vientre y se fue extendiendo con cada glorioso roce de sus dedos callosos. De todos los momentos para que estuviera completamente vestido. Le arranqué la chaqueta del traje y luego tiré del borde de su camisa antes de desgarrarla. Necesitaba verlo. Sentirlo, piel contra piel. Rompió nuestro beso, levantando las comisuras de la boca en actitud divertida. Aunque las virtudes suelen ser aburridas, es posible que valga la pena tener algo de paciencia en este momento. En esta ocasión, esperaba que fueras más hábil con el pecado.
Si no recuerdo mal, una vez me preguntaste si me gustaría ver lo perverso que podías llegar a ser. Lo recorrí con la mirada de arriba a abajo y oculté mi sonrisa. Cuando sus ojos destellaron. ¿De verdad esto es lo mejor que sabes hacer? ¿Me estás retando? Me encogí de hombros, sabiendo con precisión lo que estaba haciendo y disfrutando de la reacción que provocaba en él. Considerando el bulto que se insinuaba bajo sus pantalones, tampoco parecía importarle. Demasiado. Demonio retorcido. ¿Y qué vas a hacer si es así? Pregunté. Métete en la cama, mi señora. Habló en tono suave, pero no había nada sumiso en la orden. Retrocedí hasta la cama sin pensarlo y me apoyé en ella, hundiendo los dedos en la manta de ébano, colocada con buen gusto a los pies. Una vez, había imaginado la sensación que produciría contra mi piel. Desnuda. Estaba a punto de descubrirlo. La sacudió la barbilla, indicando que me quería. Entera en la cama, no simplemente apoyada en ella. Con el corazón latiéndome con fuerza por la anticipación, me incorporé y me deslicé sobre el enorme colchón, reprimiendo un gemido cuando el suave pelaje dio paso a la frialdad de las sábanas de seda en un instante. La sensación era mejor de lo que había imaginado. Lujo y decadencia mezclados con algo un poco salvaje e indomable. Igual que el amo de aquella casa del pecado. Se desabrochó los pantalones y clavó la mirada en la mía. Un desafío en sí mismo, para ver si de verdad estaba lista para lo que se avecinaba. Sus pantalones tocaron el suelo y su dura longitud quedó libre. Intimidante y tentadora, y ansiosa por reclamarme. Me mordí el labio inferior, casi vencida por el deseo. Mientras bebía de aquella visión. Por la diosa, era glorioso. Despacio, desvié la mirada de su orgullosa excitación y exploré el resto de su cuerpo. Mi visión se vio inundada por más de 1,80 m de puro músculo recubierto por una piel broncínea que parecía brillar llena de vida. Era el vivo ejemplo de la fuerza masculina combinada con un rudo atractivo. Dio un paso adelante y mis ojos vagaron desde la serpiente metalizada hecha de tinta que lucía en el brazo hasta el tatuaje de su muslo izquierdo, una daga hacia abajo con rosas grabadas en su superficie. No podía distinguir los diseños geométricos de la empuñadura, y cuando Ra se tomó a sí mismo con su mano tatuada y bombeó lentamente con el puño cerrado. Se me quedó la mente en blanco. El demonio me dedicó una mirada de suficiencia, como si supiera perfectamente lo que su seductora caricia estaba provocando. Que la diosa lo maldijera. Quería reemplazar su mano con la mía. Mejor aún, quería usar mí. Un violento crujido partió el aire como el látigo de un dios furibundo y el dormitorio de Raz, junto con él. Demonio que lo poseía, desapareció, reemplazado por una habitación vacía, fría y sin luz. Fue un cambio tan drástico que no me di cuenta de inmediato de que era real. Parpadeé a toda velocidad, intentando adaptarme a la repentina oscuridad. Las sombras se movían alrededor de lo que me pareció que era un espacio pequeño, casi retorciéndose de forma frenética, unas encima de otras. Se me puso la piel de gallina en los brazos cuando el frío del aire se volvió gélido. Aquello tenía que ser otra extraña ilusión. Había experimentado algunas con anterioridad, pero ninguna tan vívida. Parecían activarse cada vez que Raz y yo nos poníamos románticos, así que lo más probable era que aquella hubiera sido la causa en ese momento. Maldije lo inoportuno de semejante intrusión no deseada, aborreciendo que el pasado de otra persona me hubiera alejado de mi delicioso presente. Fui a frotarme las sienes, pero no logré moverlas manos. De repente, fui consciente de que un par de esposas me rodeaban con fuerza las muñecas. Tiré de ellas,
pero estaban atornilladas en lo alto del techo. Las cadenas resonaron con cada movimiento y el sonido hostigó mis nervios, que se alteraron. Sangre y huesos. Miré hacia abajo. En aquella visión, estaba tan desnuda como en mi realidad actual. Maravilloso. Había dejado un sueño solo para entrar en una pesadilla normal y corriente. Solté un largo suspiro y mi aliento creó unas nubecillas blancas antes de que me tensara. Qué extraño. A diferencia de otras ilusiones, también parecía tener control sobre aquella. No era como entrar en un recuerdo o ver el pasado desde la perspectiva de otra persona. Entrecerré los ojos. Si no era una ilusión o un recuerdo. ¿Qué demonios está pasando? El inconfundible sonido de unas botas contra la piedra hizo que se me disparara el pulso mientras experimentaba una intensa punzada de miedo. Ras. En algún lugar cercano alguien encendió una cerilla, cuyo silbido precedió al olor a azufre que botó hacia mí. Una pequeña llama parpadeó en el otro extremo de la habitación, aunque quienquiera que hubiera prendido la vela había desaparecido por arte de magia. Sacudí las cadenas de nuevo, tirando de ellas con tanta fuerza como pude, pero no cedieron ni un milímetro. A menos que me arrancara las manos, no iba a escapar hasta que mi secuestrador me liberara. Para evitar el creciente pánico, entrecerré los ojos para intentar ver en la penumbra, tratando de encontrar alguna pista de mi ubicación o de mi captor. Me encontraba en una estancia de piedra y estaba encadenada en una especie de nicho. En el centro del espacio principal había un altar tallado en la misma piedra pálida que daba forma a las paredes y al suelo. Briznas de paja y hierbas secas cubrían el suelo. Casi me recordaba al monasterio de casa, donde mi amiga Claudia trabajaba con los muertos, pero no del todo. Pensar en esas estancias me trajo recuerdos de los invisibles espías mercenarios que me habían perseguido. En aquel lugar en una ocasión. Sentía como si hubiera transcurrido una eternidad desde que me había encontrado con un demonio umbra y reprimí un estremecimiento. Si nunca volvía a ver a uno de esos espantosos demonios, habría vivido una vida buena y feliz. Seas quien fueres, muéstrate. Sacudí mis cadenas. El eco metálico que produjeron fue la única respuesta que recibí, aunque juraría que escuché el débil sonido de alguien que respiraba cerca de mí. No vi ninguna bocanada de vaho, pero sabía que eso no significaba que estuviera sola. Ras nunca me sometería a aquella especie de truco, sobre todo teniendo en cuenta lo que habíamos estado a punto de hacer, lo cual descartaba aquello como un juego preliminar demoníaco de lo más retorcido. Reuní toda mi falsa bravuconería. Hasta encadenada tienes miedo de hablar ¿conmigo? No tengo miedo, dijo una voz profunda y con un fuerte acento desde la oscuridad. Se me entrecortó la respiración. Había escuchado esa voz antes, pero no era capaz de ubicarla. No era Añir, el humano que era el segundo al mando de Ras. Tampoco parecía ninguno de los hermanos del príncipe. Demonio. Ese acento era de mi isla en el reino de los mortales. Estaba segura de ello. Si no tienes miedo, entonces no tienes por qué esconderte de mí. Estoy esperando más órdenes. ¿De quién? El silencio se extendió entre nosotros. De forma incómoda. Era difícil fingir autoridad estando desnuda, encadenada y hablándole a un secuestrador fantasma. Pero lo intenté de todos modos. Quien quiera que sea tu amo, es probable que no tarde mucho en aparecer. No hay necesidad de tanto secretismo. No tienes que preocuparte por mí. Una frase que era probable que todos los asesinos y criminales dijeran a sus víctimas justo antes de cortarles la garganta. Tragué con dificultad.
Necesitaba que siguiera hablando para averiguar quién era, y había descubierto que molestar a alguien siempre provocaba una reacción, aun en contra de su voluntad. En los últimos meses, Ras y yo habíamos usado esa misma táctica el uno con el otro, y podría besarlo en aquel mismo instante por la práctica que me había proporcionado. ¿Tu amo te ha ordenado permanecer en las sombras? No. Ya veo. ¿Qué? Solo eres un pervertido que disfruta observando a sus víctimas, sabiendo que ellas no pueden verte. Dime. ¿Te estás tocando? ¿Te estás imaginando la sensación de mi piel mientras te acaricias a ti mismo? ¿Por qué no te acercas y me permites darte un rodillazo en la ingle que sentirás hasta en los pulmones? El hombre se materializó frente a mí con una mirada de pura irritación en el rostro. Estaba claro que no se trataba de un demonio. Pero ese dato no resultó reconfortante. Respiré hondo. Domenico Nucci. El joven que vendía arancini con su familia en Palermo. Me miró con vehemencia. Unas garras de aspecto mortífero sobresalieron de repente de las yemas de sus dedos, luego las retrajo, recordándome que no era más humano que yo. Casi había olvidado que el hombre que había creído que cortejaba a mi gemela en secreto era un cambiaformas. Un hombre lobo, para ser exactos. Criaturas temperamentales en el mejor de los casos, y basándome en lo que recordaba que me había contado. Su padre acababa de provocar a uno que se había transformado por primera vez no hacía mucho. No tenía ni idea de cuánto control ejercía sobre su lobo, pero apostaba a que no mucho. Los ojos de Domenico, que solían ser de un tono marrón cálido, brillaban de un púrpura pálido. Sobrenatural cuando se acercó a mí, confirmando mis sospechas. Estaba a punto de transformarse. Contuve la respiración, esperando a que me asestara un golpe mortal. Parecía querer acercarse más y apretó la mandíbula para contenerse mientras la ira irradiaba de él como un sol furioso. El lobo tomó varias respiraciones profundas y luego rotó los hombros, rompiendo la creciente tensión. Con un movimiento de la mano, que era mitad garra, algunas de las sombras se separaron de él. Frenesí y volvieron a tomar forma a mi alrededor, creando una especie de bata. ¿Dónde estamos?, pregunté, ignorando lo extraño de mi atuendo mientras éste se asentaba sobre mi piel. El hecho de que el hombre lobo lo hubiera conjurado sin ni siquiera susurrar un hechizo. En el reino de las sombras. Asimilé aquella información en silencio. Mientras crecíamos, nuestra nonna María nos había instruido sobre los cambiaformas y algunas otras criaturas mágicas. Según las historias de mi abuela, los lobos libraban guerras sobrenaturales con los demonios en él. Reino de los espíritus, que debía ser a lo que él se había referido con lo del reino de las sombras. Siempre me había imaginado el reino de los espíritus, lleno de fantasmas que atravesaban paredes, inquietantes y etéreos, como aparecían representados en las novelas góticas. Aquello era muy diferente de lo que había imaginado. Domenico era completamente corpóreo. Y tenía claro que sentía el peso de las esposas heladas mientras me mordían la piel. También sentí algo que no había advertido antes, el leve zumbido de la magia en el metal. No eran unos grilletes normales y corrientes, estaban hechizados para mantener bajo llave mis propios poderes. Intenté sumergirme de forma sutil en la fuente de mi magia y, tal como sospechaba, me topé con una barrera que me impidió invocar el fuego. Tenía la terrible sensación de que sabía quién era su amo y no me apetecía que mi magia permaneciera atada. Durante nuestro encuentro, eché un vistazo a mi captor. Jamás había oído que los lobos transportaran a nadie con ellos al reino de los espíritus y, hasta ese momento, no lo
Habría creído posible, sobre todo de un hombre lobo. Recién transformado. Doménico debía de ser inmensamente poderoso. Un futuro alfa en ciernes. ¿Mi cuerpo físico sigue en los 7 círculos? Pregunté. Doménico me recorrió con la mirada, sus ojos. Perdieron algo de ese brillo de cambiaformas. Sí. No estaba segura de cómo era eso posible y la mirada del hombre lobo me indicó que no respondería a ninguna otra pregunta al respecto. Sabiendo lo peligroso ¿qué sería si se transformaba en lobo por completo? Lo dejé en paz. De todos modos, ya me había proporcionado la información más importante que necesitaba. Mi cuerpo seguía en el dormitorio de Eras y no tenía la menor duda de que, en ese mismo instante, el demonio estaría buscando una forma de llevarme de vuelta. Si no podía escapar por mi cuenta, solo tenía que esperar hasta que él acudiera a por mi alma y desatara su poder. Cualquiera lo bastante tonto como para atacar a su futura esposa en su casa real merecía experimentar su pecado homónimo. Estuve a punto de sonreír, imaginando la carnicería que causaría mientras repartía justicia, pero me contuve. Aquí hace mucho frío. Para mí, no. Quería frotarme los brazos con las manos, obligar al calor a que volviera a mi no cuerpo, pero, por culpa de las cadenas, no podía. Doménico me vigilaba de cerca, con un brillo amenazante en la mirada. Un movimiento en falso conllevaría a acabar con su mandíbula cerrada alrededor de mi garganta, sin importar cuáles fueran sus órdenes. Era mucho más volátil que cuando lo había conocido, aunque lo más probable era que se debiera al cambio. Había oído historias sobre lobos jóvenes que a veces tardaban años en madurar por completo. Incapaz de tolerar que me observara en silencio, me aclaré la garganta. Cuando te vi en el monasterio después del asesinato de Vittoria, creí que estabas rezando por ella. Más tarde descubrí que estabas allí porque te habías transformado por primera vez. ¿De verdad no sospechaste nunca lo que eras? Se le contrajo un músculo de la mandíbula. ¿Acaso tú sabes qué eres, Emilia? No me pasó por alto que había dicho que, no quién. Tenía mis sospechas, pero él no necesitaba conocerlas. Sé que soy tu prisionera. Sé que Eras te perseguirá. Y te desgarrará miembro a miembro si resulto herida de algún modo. Sonreí, una curva maliciosa y perversa en mis labios. El lobo pareció darse cuenta de que a lo mejor me había encadenado y anulado mi magia, pero no era él único depredador en la estancia. Y no hay ni un solo reino en el que puedas esconderte donde no te vaya a encontrar. Es decir, si es que no te atrapo yo primero. De los dos, él es el misericordioso. Harías bien en tenerlo en cuenta. Vaya, vaya, hermanita. A pesar de que la había estado medio esperando, escuchar la voz de mi gemela hizo que el corazón se me contrajera de forma dolorosa. Desvié la mirada de golpe al otro extremo de la estancia y localicé a Vittoria. Enseguida, mi hermana se deslizó por la pequeña habitación como un fantasma del pasado, con un largo vestido blanco que botaba detrás de ella como si lo levantara una brisa fantasmal. Su presencia transmitía una cualidad de ensueño, pero era tan real como Doménico y yo. La observé con atención en busca de alguna lesión, aunque sabía que era ella la que daba órdenes al hombre lobo, no. Al revés. Las lágrimas me aguijonearon los ojos cuando lo asimilé todo. Vittoria estaba allí de verdad. Viva. Me costaba creer que solo hubiera pasado 1 hora o 2. Desde que había descubierto que en realidad no estaba muerta. A pesar de su traición, quería abrazarla y no soltarla jamás. Aquello era un milagro bendecido por la diosa. Vittoria. Apenas fue un susurro, pero ante el sonido de mi voz,
Los labios de mi gemela adoptaron una sonrisa familiar. Si no hubiera estado encadenada, habría caído de rodillas. Verla en el espejo de la triple luna era una cosa. Tenerla allí, frente a mí, resultaba abrumador. Las palabras me fallaron cuando mi gemela se acercó a mí, describiendo círculos a mi alrededor y mirándome con curiosidad. Vamos a desencadenarte y a ver qué trucos has aprendido. Sus ojos color lavanda refulgieron, recordándome que había cambiado por completo. Aquella no era la chica cuyos ojos marrones hacían juego con los míos. La joven a la que le encantaba crear sus propias bebidas y perfumes. Aquella extraña era otra cosa. Algo que hizo que se me erizara el vello a lo largo de los brazos. Dios sabe que yo también tengo algunos. Para compartir, ¿cambiaformas? Doménico se movió a una velocidad sobrenatural y me agarró el pelo con un puño, obligándome a ladear la cabeza. Acercó la nariz a mi cuello y aspiró una profunda bocanada de mi olor, probablemente memorizándolo para rastrearme si intentaba escapar. Me encogí ante aquel dolor repentino, pero logré reprimir un grito. Mientras acercaba la boca a mi oído, gruñó, era un sonido que estaba lejos de ser humano. Si intentas cualquier estupidez, te arrancaré algo. Más que tu corazón mortal, bruja de las sombras. Tranquilo, cachorro. Vittoria chasqueó la lengua. No juegues demasiado duro. De momento. Antes de que pudiera asimilar el dolor de esa declaración o preguntarme cuánto más podían complicarse las cosas, aparte del tema de las cadenas. Doménico me alejó de un empujón y, con otro movimiento perezoso de la mano, abrió las cerraduras de las esposas. Mis ataduras repiquetearon contra el suelo y el sonido pareció un presagio, como la hoja de un verdugo al descender sobre los condenados. Había llegado el momento que había estado temiendo. Y no me sentía preparada en absoluto. Con el corazón latiéndome como loco, le di la espalda al furioso hombre lobo y me enfrenté a mi gemela no muerta, armándome de valor cuando nuestras miradas se encontraron y ninguna la apartó. Durante meses, Vittoria me había hecho creer que estaba muerta, que había sido asesinada de forma violenta. Me había permitido descubrir su cadáver sin corazón, destrozado y sangrando en esa tumba. Aquello había desgarrado mi mundo y destruido los cimientos de mi persona. El engaño de Vittoria era una herida que nunca sanaría por completo, dejaría cicatrices emocionales en mi alma y en mi corazón para siempre. Incluso teniéndola frente a mí en aquel instante, viva y de una sola pieza, no había ninguna esperanza de que nuestras vidas volvieran a ser como antes. Entre nosotras habían pasado demasiadas cosas para limitarnos a olvidar y seguir adelante, y eso, más que cualquier otra cosa, era algo que lamentaba. No importaba cuánto deseara lo contrario, ambas habíamos cambiado de forma irrevocable. Y no estaba segura de que las piezas de nuestras nuevas vidas fueran a encajar nunca más. Para superar el dolor creciente que sentía en el pecho, pensé en mi prometido. En cómo mi gemela también me había arruinado esa noche. En lugar de dolor, me concentré en la furia, en la ira que me había ayudado a superar mi propio infierno personal. Y todas las emociones, excepto una, desaparecieron. Si hubiera sido capaz de sentir preocupación en lugar de ira pura, probablemente la sonrisa triunfal de mi hermana habría causado un atisbo de malestar. Tal como estaban las cosas, ella estaba a punto de descubrir que no era la única capaz de infundir inquietud. Ya era hora de que Vittoria me temiera a mí. Me sumergí en la fuente de mi magia, aliviada al sentir el enorme pozo de poder que chisporroteó bajo mi piel. Si mi hermana quería ver de lo que era capaz, se lo enseñaría con mucho gusto. Tienes 5 minutos para explicarte. ¿Cuándo?
Hablé, mi voz sonó más gélida que el aire que nos rodeaba, más gélida incluso que el círculo más perverso del infierno. Juraría que las sombras se detuvieron antes de desaparecer en la nada, escondiéndose del gran ajuste de cuentas que presentían que estaba al caer. ¿Y luego? Preguntó Vittoria. Mi sonrisa era una hermosa pesadilla. Por primera vez. Vittoria frunció el ceño, como si acabara de darse cuenta de que había un defecto fatal en su plan. Era posible crear monstruos, pero nunca domesticarlos. Y luego, querida hermana, conocerás a la bruja en la que me has obligado a convertirme.